Bien, pues bueno, para los que estáis confinados, voy a grabar este vídeo resumiendo los contenidos de las clases de esta semana, en la que abordaremos básicamente la Revolución Rusa, ¿m? O una introducción a la Revolución Rusa. Bueno, el fenómeno de la Revolución Rusa está muy ligado al otro gran bloque de contenidos del tema, que es el de la Primera Guerra Mundial. Y en esencia, la importancia de esta revolución, de este acontecimiento, radica en que fue la primera revolución socialista de la historia, que constituyó una alternativa viable y prolongada en el tiempo al sistema capitalista, ¿no? Vinculado a la burguesía, cuyo despliegue hemos estado estudiando a lo largo del curso, ¿no? Digamos que la primera revolución vinculada al movimiento obrero, a las ideas socialistas, que triunfa y que se consolida, ¿no? Es esta la Revolución Rusa. Y como os indico, es una revolución muy ligada a la Primera Guerra Mundial, porque surge en el contexto de esta guerra y de la participación de Rusia en la misma, ¿no? Bueno, para comprender, digamos, la revolución, el carácter de la revolución, creo que resulta conveniente que tengáis una idea general de cuál era la situación de Rusia antes de 1917, que es el año en el que se produce esta revolución, ¿no? La Rusia prerevolucionaria, la Rusia anterior a 1917, se la suele calificar, se la suele denominar como Rusia zarista, entre otras cosas por su sistema político, como veremos. Se trataba de un país que se había quedado anclado en el antiguo régimen, que no había conocido todas aquellas transformaciones o buena parte de las transformaciones que se habían dado en Europa a lo largo del siglo XIX. Básicamente, Rusia había quedado al margen del proceso de destrucción del antiguo régimen y de las monarquías absolutas, ¿no? Que se había producido en Europa, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, del fin del antiguo régimen. Rusia pervivía este modelo y Rusia también había quedado al margen, aunque no del todo, pero sí en buena medida, de la industrialización. Por lo tanto, ya os podéis imaginar que estamos ante un país sumamente atrasado, ¿eh? Sumamente atrasado, sumamente subdesarrollado en relación al resto de Europa, ¿no? El modelo político que existía en Rusia, llamado zarismo, se caracterizaba por una gran acumulación de poder en el rey, que se denominaba zar. Era todavía una suerte de monarquía absoluta, donde el monarca detentaba buena parte del poder político y supuestamente por la voluntad divina, ¿no? O sea, se legitimaba ese poder del zar, ese poder del monarca, porque esta era, en teoría, la voluntad de Dios, ¿no? Lo que hará que la iglesia rusa, una iglesia cristiana ortodoxa, una rama del cristianismo, tenga un gran peso en el sistema político, social de este país, de Rusia. Era una monarquía absoluta de derecho divino, igual que las que existían en Europa antes de la Revolución Francesa. Por tanto, era un país que carecía de constitución, carecía de reconocimientos de derechos a los ciudadanos, carecía de libertades políticas y cívicas, carecía de organización, de expresión, de reunión, de parlamento, aunque se creará una especie de parlamento, la Duma tendrá muy poco poder. País que no había vivido los cambios políticos que habían estado sucediendo en el resto de Europa. Eso también se visibiliza en su estructura social. Rusia sigue siendo una sociedad con privilegios estamentales, que seguro que recordáis un poco de lo que estuvimos viendo, sobre todo durante el primer trimestre, ¿no? La idea de privilegio apuntaba a que algunos grupos, normalmente por su origen familiar, caso de la nobleza, ¿no? Por pertenecer a determinados linajes familiares, iban a tener un trato favorable por parte de la ley, ¿no? Por ejemplo, no iban a pagar impuestos o iban a ser los que monopolizaran los cargos políticos, los cargos militares, ¿no? A eso alude
la noción de privilegio estamental, ¿no? En la sociedad rusa, por ende, los grupos dominantes seguía siendo la nobleza, ¿no? Que poseía grandes cantidades de tierra y que gozaba además de privilegios, ¿vale? Una sociedad donde siguen existiendo privilegios estamentales, una sociedad con un modelo de monarquía absoluta, una sociedad cuya economía seguía siendo, puede imaginar, básicamente agrícola, ¿no? Básicamente agraria. El 80% de la población rusa vivía en el campo, ¿no? Y, por tanto, la mayor parte de los rusos durante el zarismo eran campesinos, ¿no? Campesinos cuyos problemas estribaban sobre todo en la dura opresión que sufrían a manos de la nobleza, ¿no? En Rusia no se elimina la servidumbre hasta fechas muy tardías, hasta 1861 sigue habiendo siervos, es decir, campesinos que están sujetos a la autoridad de un señor, ¿no? Que incluso les impide gozar de libertades como la libertad de movimiento, desplazarse de su pueblo, están atados a la tierra, no son exactamente esclavos, pero se acercan mucho a la falta de libertad la que cuenta un esclavo, ¿no? Es un país, por tanto, con una carga de opresión brutal, ¿no? Brutal. Eh, y con todo y con eso, pese a ser un país atrasado, pese a ser una monarquía absoluta, pese a contar todavía con una sociedad con privilegios, hay algunas dinámicas de cambio dentro de esta Rusia zarista. Dentro de los cambios que se producen durante el zarismo, pues a lo largo, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, destaca que se implantarán algunas fábricas, que habrá algunos focos de industrialización. Esto es importante porque permite el desarrollo de una burguesía rusa, pero sobre todo porque contribuirá a la formación de una clase obrera en este país, en Rusia. Digo que es más importante que se formara una clase obrera porque la burguesía rusa en general tenderá a integrarse, a pactar con el régimen zarista, a mostrar una actitud moderada frente al zarismo. Y en cambio esa clase obrera, que era una minoría de la población, era una pequeña parte de la población, ¿vale? Va a ser digamos, la clase más revolucionaria, la clase que va a mostrar una oposición más firme al zarismo y que se va a vincular además a las ideas socialistas propias del movimiento obrero europeo. Por eso, al modelo de antiguo régimen zarista no lo elimina o no lo acaba eliminando una revolución burguesa, sino una revolución obrera, proletaria, socialista. Algo que fue muy llamativo en su momento. Fue algo muy llamativo en su momento porque se pensaba que ese tipo de revoluciones se iban a dar en países más industrializados, más desarrollados, como Alemania o como Inglaterra incluso. Pero fue Rusia, fue en esa Rusia agrícola atrasada donde se acabará implantando ese modelo socialista del que ha venido hablando el movimiento obrero durante todo el siglo XIX. ¿Vale? Bien, estamos, por lo tanto, para situarnos ante esa Rusia prerevolucionaria, bajo un modelo de antiguo régimen, con monarquía absoluta, con privilegios estamentales, agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y un modelo donde hay algunas dinámicas de cambio que favorecerán en última instancia la crisis del zarismo, sobre todo por esa aparición de la clase obrera. Ya en 1905 hay un primer intento revolucionario que fracasa, pero que es importante para la historia de Rusia y de la revolución que hemos empezado a ver en clase por el surgimiento de los soviets. Los soviets van a ser un nuevo tipo de organización del movimiento obrero que debéis tener muy en cuenta para entender este tema, ¿vale? Cuyo significado debéis manejar muy bien, que consistían en asambleas de trabajadores, de obreros, también de campesinos, también de soldados, de las clases más humildes, de las clases populares, pero asambleas que no se iban a limitar a exigir cosas al poder o a presionar al poder para que éste les diera algunas concesiones, ¿no? Como hace un sindicato. Un sindicato se organiza pues para que el poder, yo qué sé, suba los salarios o reduzca la jornada laboral. El soviet representa algo distinto porque el soviet intenta constituir una fuente de autoridad. Intenta ser una especie de nuevo gobierno en movimiento.
de nuevo Estado en construcción. Un soviet intenta tener el poder, aspira a tener el poder, aspira a ejercer poder. Por ello, se dotará de medios militares, ¿no? Como la Guardia Roja. Esos soviets de 1905 desaparecerán, en parte aplastados por la represión, en parte debido a la división del movimiento revolucionario, pero en el año 17 vuelven a surgir, ¿no? Por lo tanto, la revolución de 1917 es una revolución estrechamente ligada a la existencia de estos soviets, ¿vale? A la aparición de soviets. Como os digo, asambleas de trabajadores, de obreros, campesinos y soldados que buscan tomar el poder, ¿no? Que buscan ejercer el poder, de acuerdo a los intereses de las clases populares, ¿no? También es importante para tener en cuenta, para explicarnos la revolución de 1917, que durante la etapa final del zarismo, también durante la revolución del 5, de 1905, van a existir partidos políticos opositores al régimen, algunos de los cuales tendrán ideas socialistas, y entre estos últimos destaca sobre todo el partido bolchevique, dirigido por un señor llamado Lenin, que será el que acabe dirigiendo el rumbo de la revolución, ¿no? Que acabe poniéndose al frente de la revolución, en este caso del año 17, ¿no? Bien, por lo tanto tenemos un país, la Rusia zarista, atrasado, lleno de problemas, pero donde hay síntomas de que ese modelo está entrando en crisis, de que hay grupos políticos y clases sociales enteras que luchan contra dicho régimen, contra dicho sistema y aspiran a un cambio revolucionario, pues más en la línea de las ideas socialistas europeas que de otra cosa, ¿no? Que del mundo, digamos, burgués capitalista, ¿no? Estamos un poco en ese escenario. Y como os he indicado antes, en ese contexto, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial. La actividad de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, al contrario que, al contrario que lo que sucede en otros países, nunca fue demasiado popular entre la población. O sea, entre la población siempre existió cierto rechazo a la guerra, ¿no? Pero es que además la evolución de Rusia durante el conflicto pues va a estar marcada por derrotas, derrotas tras derrotas en el campo de batalla. Derrotas tan derrotas que vendrán acompañadas, sobre todo a partir de 1916, de la extensión de la pobreza, de la extensión del hambre, de la generalización de la crisis. Entonces, digamos que se extiende el descontento entre la población, ¿no? Y el apoyo a los grupos políticos que se oponen al zarismo. En cierto modo, la Revolución Rusa de 1917 es una hija directa, es un producto de la Primera Guerra Mundial. Digamos que como consecuencia de ese malestar del pueblo ruso ante la guerra, una manifestación de mujeres que se celebra en febrero de 1917 acaba derivando en un movimiento de huelgas, de manifestaciones, en un movimiento revolucionario ante el cual el propio rey, el zar Nicolás II, dimite, abdica, ¿no? Se proclama en Rusia una república en febrero. Pero esa república de febrero de 1917 no accede a las reivindicaciones más sentidas de las masas. No reparte la tierra de los nobles entre los campesinos, no toma medidas realmente significativas para mejorar las condiciones de trabajo de los obreros y sobre todo no saca a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Sigue manteniendo la participación rusa en la guerra, con todo el rechazo que esto provoca entre la población. Además, ese gobierno de febrero de 1917 va a asistir a cómo vuelven a surgir los soviets en Rusia. Esas organizaciones de obreros, de campesinos, de las clases más humildes, que se constituyen como una especie de poder alternativo al oficial. Es decir, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio de 1917, septiembre, hay un gobierno republicano, más o menos democrático, dirigido a desmontar el antiguo régimen, pero que no toca los intereses de las clases dominantes
y no accede a las demandas de los más humildes y no saca a Rusia de la guerra, va a haber un gobierno oficial de una parte con esas características y va a haber, por otro lado, un montón de soviets que no dejan de ser poderes alternativos al oficial. Y un partido, el partido que he citado antes, el partido bolchevique, se pondrá como propósito coordinar, organizar a todos aquellos soviets para dirigirlos hacia la toma de poder, con un programa político que se propone, y así, hacer una revolución socialista en Rusia. Recordemos en qué consistía el socialismo o el proyecto socialista. Consistía en intentar acabar con las clases sociales, con la desigualdad de clase, con la existencia de explotadores y explotados, de opresores y oprimidos, a través de la supresión de la propiedad privada, ¿no? Eso es un poco el núcleo duro del proyecto socialista. Los bolcheviques, además de proponer una revolución socialista en Rusia, intentan vincularse con las demandas más sentidas del pueblo, en especial la salida de la guerra y la concesión de tierra a los campesinos. Por eso los bolcheviques elaboraron el lema de pan, paz, paz, es decir, salida de la guerra, tierra para los campesinos y todo el poder para los soviets. Que los trabajadores organizados en esos soviets sean los que en última instancia detenten el gobierno, tengan el poder en Rusia. Desaparezca el poder oficial y se quede solo el poder soviético. Estos bolcheviques de Lenin, con ese programa de revolución socialista, empiezan a ganar apoyo entre la población. Empiezan a coordinar esos soviets, empiezan a influir en esos soviets y finalmente en octubre impulsan un levantamiento armado en la capital, en San Petersburgo, la capital de Rusia, pues donde se encontraba la residencia del gobierno, ¿no? El Palacio de Invierno, y la capital de Rusia en ese momento, ¿vale? El levantamiento armado que triunfa y que, digamos, da inicio a la segunda etapa de la revolución, a la revolución de octubre de 1917, a la primera revolución socialista de la historia, ¿vale? Digamos que los bolcheviques lograron coordinar a los soviets, que surgieron de nuevo en el año 17, y lograron conducirles hacia la toma del gobierno, hacia la toma del poder. Bueno, ha triunfado esa revolución. Lo más interesante a partir de aquí es que tengáis en cuenta qué transformaciones se llevan a cabo en Rusia. Vamos a dividirlo en transformaciones políticas, transformaciones económicas, transformaciones sociales, podríamos decir también transformaciones culturales, ¿no? A nivel político, la revolución de 1917 establece en principio un Estado que basa su funcionamiento en los soviets, ¿no? En esas especies de asambleas en las que los grupos más humildes ejercen una suerte de democracia directa. En teoría, ese era el modelo de Estado que se iba a construir en Rusia tras el triunfo de los bolcheviques en octubre de 1917. Un Estado al servicio de los trabajadores, de obreros y de campesinos, y cuyo funcionamiento está vinculado a esos soviets, ¿no? A los que hemos ido aludiendo. ¿Qué es lo que sucederá con el paso del tiempo? Que el poder se le va restando cada vez más poder a esos soviets sin que desaparezca del todo, y el partido bolchevique, los militantes del partido bolchevique, son los que acaban concentrando buena parte del poder en sus manos. La revolución que surge como una especie de explosión de la participación de las masas acaba adoptando un rumbo cada vez más autoritario, ¿no? Se van restringiendo más libertades, ¿sí? De presión, de reunión, de organización. Se van restringiendo ese tipo de libertades por parte del partido bolchevique que acumula poder en sus manos, ¿no? Sin que por ello desaparezca del todo ese elemento de participación obrera y popular que son los soviets, ¿no? Digamos que a nivel del Estado, bueno, lo que hemos visto es que se destruye por completo todo el viejo Estado, todos los viejos aparatos institucionales, militares, etcétera, etcétera, y se levantan unos nuevos
un nuevo Estado basado en los soviets en principio, pero cada vez más controlado por el partido. Es decir, un Estado que al principio tiene ahí un componente de democracia de base muy fuerte, ¿vale? Pero que va oscilando poco a poco cada vez más hacia una concentración del poder en manos del partido. Eso es lo que sucede, digamos, a nivel político. A nivel económico, los bolcheviques se van a dedicar sobre todo a una labor de expropiaciones, de nacionalización de las fábricas, de las tierras, que pasen de estar de manos privadas a ser comunes, ¿no? En la industria esto tomará la forma de una colectivización pura y dura. Se le quitan las fábricas a sus dueños y pasan a ser propiedad común, propiedad pública, ¿no? Propiedad colectiva. Se aprueba un decreto de control obrero para que los trabajadores se encarguen de tomar las decisiones en la producción y en la gestión de sus empresas o de sus unidades de trabajo, ¿vale? En el campo las cosas son un poco más complejas, ¿no? En el campo, que era donde vivían la mayor parte de los rusos, digamos que lo que se hará será expropiar las tierras de los nobles, de los grandes propietarios, para repartirlas entre los campesinos. Rusia se convertirá, por tanto, en un país de pequeños propietarios campesinos durante mucho tiempo, hasta que ya durante los años 30 se proceda a la colectivización del campo, a volver a eliminar la propiedad privada en el campo. ¿Vale? Digamos que a nivel económico lo gordo es que en Rusia se aspira a una sociedad, se aspira a una economía no basada en la propiedad privada, sino en la propiedad común, y no basada en el mercado, sino basada en la planificación centralizada de la economía, la sujeción de la economía a un plan, pues no, ya te digo, no sujeto a intereses de mercado, no sujeto a intereses de lucro. Se elimina el capitalismo, ¿no? Se apunta a un sistema distinto al capitalismo, basado en la propiedad común y basado en la planificación, ¿vale? A nivel, digamos, social, nos encontramos ante un modelo a priori mucho más igualitario que los que hubieran conocido hasta entonces la humanidad, casi que cabe decir eso. Los bolcheviques inicialmente realizan bastantes medidas de la reducción de la jornada laboral, la prohibición del trabajo nocturno, infantil, pues tendentes a la mejora de las condiciones de vida de los más humildes, medidas que van a tener una aplicación complicada porque Rusia se va a ver inmersa inmediatamente después de esta revolución en una guerra civil, pero bueno, sus propuestas responden a la lógica, podemos decir, de mejorar las condiciones de vida de los grupos más humildes, porque estamos hablando antes de una revolución asociada al movimiento obrero, ¿no? Y luego, como todas las revoluciones que son realmente profundas, y la revolución rusa fue un cambio radical, una transformación de una radicalidad enorme, desconocida hasta el momento, el ámbito de la cultura, de las mentalidades, de las ideas, también cambia de una manera abrupta en Rusia, ¿no? Por ejemplo, esto se observa de manera clara en todo lo que atañe a la cuestión de la mujer. Rusia era un país muy machista, muy patriarcal, y la Revolución de Octubre proclama la igualdad legal entre hombres y mujeres, aprueba el derecho al aborto, incluso despenaliza inicialmente la homosexualidad, cambios muy profundos en el terreno, digamos, de las relaciones familiares, de la sexualidad, ¿no? Un poco tendentes a destruir la tradición y el conservadurismo y la reacción, ¿no? Y adoptar propuestas en este sentido, pues muy avanzadas, ¿no? La Revolución Rusa también es una revolución con un componente antirreligioso. ¿eh? No es que se prohíban las religiones, pero sí nos vamos a encontrar ante un Estado ateo, ¿no? Rusia era un país, eso no lo he estado diciendo durante el vídeo, en el que no solo había rusos, sino que nos encontramos con muchas minorías nacionales. Había ucranianos, había georgianos, había kazajos, había armenios, un montón de nacionalidades y un cambio cultural importante es que se les va a permitir tener su propia cultura, ¿vale? Supuestamente incluso la posibilidad de separarse de Rusia era su voluntad, aunque esto no se dará en la práctica. Cambios muy radicales, ¿no? También en el terreno nacional. Esta revolución se va a ver inmersa en un periodo de muchas dificultades,
va a conocer una guerra civil dura contra los antiguos partidarios del zarismo, va a conocer el bloqueo de los países, digamos, capitalistas que rodean a Rusia, que van a agredir a esta revolución con el objetivo de que dicha revolución no se expanda, no llegue hasta sus países, ¿no? Pero digamos que después de todas esas vicisitudes y ese escenario tan complicado de la guerra civil, al final los bolcheviques triunfan y en Rusia se consolida ese modelo alternativo socialista que hace que este hecho, que esta revolución sea tan importante, ¿no? Ya comentaremos un poco con más detalle qué sucede exactamente en la Unión Soviética después de la muerte o sea, después de la muerte de Lenin, todo el periodo del estalinismo, etcétera, etcétera. A ver, es un resumen, es un cuadro muy general, pero bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí.